7:39, hemos visto en los últimos días portonazos, crímenes también, la situación de la Araucanía, pero bueno, estamos hablando de que se empiezan a generar momentos así cuando se juntan, una sensación de que empieza a recrudecer el tema de la violencia. De eso y más queremos conversar esta mañana con la subsecretaria de la Prevención del Delito, Carolina Leitao, a quien le agradecemos muchísimo que esté conectada. Muy buenos días, subsecretaria, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mire, vamos a después bajar, ¿no es cierto?, al tema de los jóvenes, que es un tema clave en esto, Ujú. pero en la evaluación que tienen ustedes desde el Ministerio de Seguridad, ¿qué ha pasado en las últimas semanas? ¿Son hechos de mayor relevancia? ¿Ha habido un pequeño aumento? ¿Cuál es el termómetro que tienen ustedes? A ver, Claudia, lo más importante y justamente desde el Ministerio de Seguridad lo que llevamos son datos semana a semana, bueno, día a día, pero en realidad que se van reportando semana a semana y se desarrollan distintas acciones y iniciativas para enfrentarlo. Uno es el dato de homicidios, que es el que obviamente está vinculado además al Plan Calle Sin Violencia y a otras operaciones específicas y que es donde se ha estado trabajando y fortaleciendo todo el área policial, de fiscalía, de persecución penal, justamente para mejorar la capacidad de detener a las personas que los cometen y por supuesto condenarlas en definitiva. Y sacar a principios o mediados de septiembre se va a entregar el dato consolidado de homicidio y lo que viene es preliminarmente, digamos, una baja, pero eso no significa el delito de homicidio es un delito muy grave y obviamente que cada homicidio es un drama para la familia, para los vecinos, para todo. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en ello y seguir insistiendo. Claro, En el caso de los otros delitos como los portonazos que tú contabas y otros, se ha sí. hecho también un trabajo de persecución específico y es un delito que el robo con intimidación ha bajado, pero no deja de estar presente y por eso tenemos que seguir trabajando en ello y seguir desarrollando los planes y el fortalecimiento, digamos, de las capacidades Mm, investigativas para desbaratar esas bandas que están detrás de esos sí. delitos tan graves. Claro, subsecretaria, lo que pasa es cuando uno ve lo que pasó en Curacaví, por ejemplo, en el cual la víctima, que murió de una manera trágica, brutal, porque termina siendo atropellada con su camioneta por esta banda de delincuentes, había sido asaltada una semana antes. Se habían ido en esta vuelta y ya habían vuelto, es decir, que se empieza a generar una sensación para muchos ciudadanos de que funcionan con mucha impunidad, que esa impunidad que ellos sienten, los delincuentes, les permite funcionar de esa manera como Pedro por su casa. Efectivamente, y por eso el objetivo nuestro es reducir los niveles de impunidad y por eso los planes que se están desarrollando tienen que ver con ello. Es decir, cuando uno fortalece las capacidades investigativas de las policías y de la fiscalía, están orientados específicamente a reducir la impunidad y por supuesto que los ciudadanos y el caso de Curacaví, para qué decir, o sea, un caso dramático, una persona que muere en un robo, digamos, violento y que nos tiene que movilizar siempre para poder desarrollar acciones que puedan detener a los responsables. De hecho, bueno, están detenidos hoy día, este fin de semana, habían una investigación en curso, se estaban desarrollando diligencias y bueno, finalmente se termina deteniendo a estas personas. Son personas que salen de cometer y evitan que se cometan otros delitos y que vuelvan a cometer un Mm. delito tan atroz como fue el caso de Curacaví, pero no solo el caso de Curacaví, sino que otros, donde el fortalecimiento de las capacidades investigativas lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los portonazos se ha desarrollado el plan ANEN con carabineros, con el CEP de carabineros y la comisaría Radio Patrulla. También la PDI tiene un plan vinculado al tema de portonazo, porque sabemos que es un delito muy violento, que además obviamente genera mucho temor porque se comete con armas, no solo porque se roben un vehículo, sino que la forma de cometerlo, que afecta a familias, a veces familias completas, etcétera. Y por lo mismo es que hemos estado desarrollando acciones de fortalecimiento de las capacidades investigativas policiales. Perdón, en el caso Sí. de la Subsecretaría de Prevención del Delito, nosotros hemos estado apoyando con el programa CITIA, con inteligencia artificial, para que las policías dispongan de información en tiempos mucho más rápidos, digamos, de poder procesar esa información y poder desarrollar capacidad investigativa. Y tenemos una baja en ese delito en Mm. particular por las acciones que se han estado desarrollando, pero Sí. mientras sigan habiendo víctimas, tenemos que seguir trabajando en ello y fortalecer esos planes. Subsecretaria del Delito, conversando en primera pauta, Carolina Leitao, de los muchos delitos que estamos viendo, ¿no es cierto?, porque se ha diversificado la criminalidad.
¿cuáles son los que para ustedes es más difícil de prevenir? Estamos hablando de sicariato, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de portonazo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de homicidio, de trata de personas. O sea, es muy amplio el abanico de criminalidad que tenemos hoy día y me imagino que como son tantos, para ustedes tendría que haber alguna suerte de como de priorización, ¿o no? A ver, lo que pasa es lo siguiente, lo primero es que los delitos contra la vida y la integridad de las personas siempre son prioritarios. Y por eso existe el plan, digamos, para abordar el tema de homicidios que venían al alza de manera significativa. Y esto, además, en la caracterización que se hizo, aquellos que son vinculados a crimen organizado. Y por eso el esfuerzo que se ha estado haciendo y se hizo primero con la estrategia de seguridad que llevó el Ministerio del Interior y luego ahora lo que tiene que seguir realizando y fortaleciendo que el Ministerio de Seguridad es abordar distintas estrategias en relación al tipo de delito que se comete. Es distinto que se cometa un homicidio en una riña, producto del consumo de alcohol, o un femicidio. Tiene características muy distintas a un delito que se comete en virtud de crimen organizado y por lo tanto las estrategias de persecución también son distintas. Ujú. Y primero se priorizan los delitos contra la vida y la integridad de las personas. Luego, puesto que todo aquello que afecta a las personas directamente, por ejemplo, el robo con intimidación y todo, que son delitos donde hay una violencia. Y por eso también se ha desarrollado el tema de la investigación y la persecución de tenencia de armas de manera muy significativa, donde se ha aumentado el triple las fiscalizaciones que se hacían con anterioridad, justamente y se han puesto recursos en ello. O sea, nuestra priorización está en los delitos más violentos, en los delitos que afectan a las personas y en eso, Ujú. obviamente que el rol, en el caso de mi subsecretaría, que nosotros nos llevamos el tema de la persecución policial, desarrollar información y lo más importante, entregar herramientas, tanto de datos tecnológicas para que las policías, las fiscalías puedan enfrentar de mejor manera la persecución de este tipo de delitos. Recuerda que es un círculo donde hay distintas intervenciones. Cuando tú hablas del tema de la persecución penal, Sí. efectivamente, pues si no hay una persecución penal o una buena investigación, va a haber impunidad y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Sí, 7:46 de la mañana, conversamos aquí en Primera Pauta con Carolina Leitao, subsecretaria de la Prevención del Delito. Algo que está descrito, subsecretaria, en mucha, digamos, de la academia sobre crimen organizado, es que para que operen necesitan soldados, y esos soldados se llaman niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, que son cooptados. Estamos viendo cada vez más, en portonazos sobre todo, que los detenidos, cuando logran ser detenidos, son personas jóvenes de 13, 14 años, que son parte, digamos, de estas bandas. Entonces, ha habido un alza preocupante de eso y también ha habido un alza preocupante de homicidios de niños y niñas y adolescentes en Chile. Pero no son solamente muertes, ¿no es cierto?, sino que hay una forma de operar que están alertando también a las autoridades. Entonces, por una parte, preguntarle cómo ven ustedes, ¿no es cierto?, esta incorporación, estas muertes y el manejo de armas que están teniendo. Y segundo, este plan de prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por organizaciones criminales que se está llevando adelante. Sí, bueno, efectivamente, como tú dices, Claudia, para nosotros es una principal preocupación, también para el presidente, que en el caso de los homicidios de niños y niñas durante el año pasado, que se produjo un alza importante en este delito, mandató expresamente en el Ministerio, en el Gabinete de Proseguridad, perdón, claro, en el Gabinete de Proseguridad, se instaló una mesa con la subsecretaría, liderada por la subsecretaría de la Niñez, y justo fue en noviembre cuando yo llegué a la subsecretaría y yo me incorporé rápidamente. Para mí este tema yo lo he priorizado dentro de la gestión de la subsecretaría y bueno, y con ocasión hoy día del Ministerio de Seguridad hemos instalado esta fuerza de tarea que son institucionalidades que se instalan y lo que buscan justamente es que permanezcan una vez que cambie un gobierno u otro, porque se institucionalizan por resolución, hay personas que participan, hay instituciones y que busca dos cosas. En el fondo, la primera es hacer patente lo que el Ministerio de Seguridad está mandatado, que es la interoperabilidad y la interinstitucionalidad, es decir, cómo conversan las distintas instituciones y trabajan de manera colaborativa y comparten información para enfrentar los delitos. Y en el caso del reclutamiento, nosotros vemos que con preocupación este tema y por lo mismo es que hemos desarrollado esta fuerza de tarea para también poder caracterizarlo. No es lo mismo un niño que se recluta para comisión de delitos comunes, como una banda criminal, que por el crimen organizado, por ejemplo. Entonces lo que queremos también es rescatar mucha información. Ya hay información disponible, por lo tanto yo creo que nos vamos a demorar bastante poco en concentrar
y hacer un diagnóstico preliminar Ya, para poder avanzar en estrategias específicas de intervención y que yo creo que son además muy concretas respecto de cómo se reclutan estos niños, porque finalmente son niños mm, eh, que están siendo además privados de sus derechos, o sea, sí. y oportunidades en la vida, digamos, y no al Pero ser la parte de una pregunta, banda criminal. sí, la pregunta subsecretaria del Estado es si esto no se pudo haber hecho antes, porque no es Es que se hizo antes. ya, Lo que pasa es que lo que estamos haciendo hoy día es fortalecer el trabajo que se está pero desarrollando en materia de infancia. Por ejemplo, nosotros ya tenía la subsecretaría hace un par de años, se instaló el programa Lazos, pero el programa Lazos no está en todo Chile por temas de recursos y otros. El presidente puso una meta de tener 90 comunas de aquí al fin mm, del gobierno, vamos en 76 comunas. Entonces, hay acciones que se han estado desarrollando y lo que viene a ser la fuerza de tarea es institucionalizar, porque justamente hemos visto que hay nudos críticos que resolver. O sea, en la conversación con todas las instituciones, lo que nos damos cuenta es que, obviamente, los casos que usted conoce son los casos de fracaso, no los de sí. éxito. Hay casos de éxito. Lo que tenemos que hacer es tratar de extender la acción del Estado frente Mm, a donde hemos tenido sí, éxito. Y para eso es necesario desde poner más recursos, pero también de mejorar la articulación de las instituciones para enfrentar el fenómeno. sí. Em, a ver, quizás es una pregunta que no sé si es tan contingente, pero sí me la planteo. Digo, todos los esfuerzos que se puedan hacer para evitar, ¿no es cierto?, para ir al choque del reclutamiento que están haciendo el crimen organizado, los jóvenes, tienen que considerar algo que a lo mejor no vemos. Lo dicen muchos académicos, que tiene que ver con la cultura narco. O sea, cómo finalmente el Estado va a desactivar algo que ya está funcionando en la mente de muchos niños, niñas y jóvenes que sienten en las poblaciones que ese camino es mucho más fácil para poder acceder a dinero y estatus que hacer un camino, ¿no es cierto?, de estudio, de esfuerzo y de sacrificio. Entonces, yo entiendo que todas las organizaciones tienen que ponerse, pero que esto tenga también, ¿no es cierto?, un correlato como poder entender que a lo mejor aquí hay una cultura que ha premiado mucho a estos jóvenes. Absolutamente, y nadie dijo que esto iba a ser fácil. Lo que sí decimos es que nosotros tenemos que, y aquí con educación, por ejemplo, hay una tarea fundamental y es que estos niños y niñas que están involucrados y que se empiezan a involucrar tempranamente en delitos puedan visibilizar alternativas de oportunidades de vida distintas a las que hoy día tienen. De hecho, muchas veces, y cuando mejor resultado tenemos, es cuando hay algún familiar que está dispuesto a ayudar y a colaborar en sacar a este niño de este circuito, porque además lo que ocurre es que estos niños lo que no miden es el riesgo y el peligro. Y la mayoría de ellos justamente lo que queremos evitar es que terminen fallecidos en contexto de su propio delito, desarrollando un delito o también en virtud, digamos, de un encuentro de bandas, etcétera. Y por lo tanto, lo que estamos desarrollando aquí es una estrategia que está vinculada a educación, por supuesto, que luego, digamos, hay otra fuerza de tarea que también habla y que vamos a trabajarla justamente de las trayectorias delictivas Mm, y que lo que tenemos que buscar es sacarlos de este círculo y de esa expectativa de vida. Finalmente, niños que se involucran en delito tempranamente, hay temas afectivos de por medio, hay temas de que las propias familias a veces están vinculadas y ahí es difícil y tenemos que ver si se intervenir. habla de reclutamiento o en realidad es la propia familia la que lo lleva, Sí. digamos, a cometer delitos. Entonces son todas esas las alternativas que tenemos que analizar, pero además desarrollar acciones específicas distintas, porque son casos distintos y cada caso de un niño es un caso Sí, complejo, me digamos, pero imagino nosotros que tenemos que hacer todos los esfuerzos para enfrentarlo. sí, no, toda la sociedad completa tendríamos que hacer este esfuerzo para rescatar, ¿no es cierto? Porque el crimen organizado sin soldados evidentemente pierde pierde pie importante para poder delinquir. Pero me imagino que tienen un mapa, es decir, porque esto va a tener que ser muy enfocado, es decir, habrá zonas, comunas donde este plan de prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes debiera comenzar, que son, digamos, zonas en rojo en el mapa nacional. ¿Tienen eso? Absolutamente. Sí. Obviamente que hay realidades distintas, obviamente que en las zonas urbanas, por ejemplo, y en aquellas donde se cometen mayor cantidad de delitos, se organizan estas bandas o del tipo de delito que estamos hablando. Por ejemplo, cuando se habla de robo de vehículos, que es donde mayor participación tienen los niños, pero no necesariamente
donde hay más niños, o sea, está bien distribuido en distintos tipos de delitos, pero donde más participan niños es en el robo de vehículos, pero también nos preocupa que hay un porcentaje importante de niños que participan en delitos vinculados al uso de armas y otros. Por lo tanto, esta focalización que vamos a hacer también está vinculada que hoy día por primera vez, después de años de que existe el programa 24 horas de Carabineros, logramos y firmamos un convenio, yo llegando a la subsecretaría el año pasado para poder tener información del 24 horas, que es este programa de Carabineros que detecta a todos los niños que pasan por una comisaría el día anterior y lo deriva directamente a los municipios, pero no existía la información centralizada. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer política pública sin tener información de todas las comunas, de todo este esfuerzo? Y eso lo logramos. Estamos ahora analizando esos datos y justamente vamos a focalizar acciones y por supuesto como una intervención focalizada, yo diría barrial, ni siquiera estamos hablando de comuna, en algunos barrios priorizados para poder justamente abordar este fenómeno. Sí, me refería también como al mapa, subsecretaria Carolina Leitao, por ejemplo, no sé, la zona norte, donde vemos que el crimen organizado ha ido tomando Claro. más fuerza, no sé, o ahí uno podría mirar en el país dónde están hoy día las mayores amenazas para nuestros jóvenes. Sí, por eso hay que caracterizar bien y por eso hay que tener un diagnóstico, no es porque hay gente que dice, oye, más diagnóstico, no, lo que pasa es que son Sí, yo casos creo que distintos, es distinto un es que niño, esa sensación queda, a ver, subsecretaria, de como claro, pero es de que lo que nuevo pasa es una que mesa de trabajo, de nuevo diagnóstico, como que no es que ya lo sabemos. no, más que diagnóstico, Ya, yo hablaría de recopilación de datos relevantes para generar acciones específicas en relación al fenómeno que uno está desarrollando. Es distinto un niño que es reclutado por el crimen organizado de un niño que es reclutado para cometer delitos comunes. Entonces, las acciones, por supuesto que son distintas. Y en ese sentido es que hemos visto que tenemos que tener datos e información. Además, aquí vamos a recopilar información que ya existe, o sea, que estudios que se han desarrollado y lo que hay que hacer es compilar esto para efectos de poder tener un análisis más específico y poder definir dónde o los focos de intervención que vamos a desarrollar. bien. Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito, muchísimas gracias por arrancar la semana aquí en Radio Pauta. Que tengan buen día. Sí, muchas Vamos a gracias, estar Claudia, y atentos con seguimos este plan, ¿ah? trabajando. Muy atentos con este plan porque es clave.